El corrido mexicano desde sus inicios hasta la actualidad ha evolucionado de una manera muy significativa, desde finales del siglo XIX hasta la época contemporánea. Para realmente entender el verdadero significado del corrido mexicano, tendremos que viajar un poco al pasado y explicar sus raíces. Durante la Revolución, los corridos se encargaron de fijar identidad en los soldados, así como también sirvieron como motivación descalificando a los contrincantes y haciéndolos ver ridículos. Un ejemplo citado por Alberto Lira Hernández habla sobre la intervención estadounidense en tierras nacionales en 1914. Por ahí vienen los patones, los gringos americanos, diciendo que han de acabar con todos los mexicanos. El corrido mexicano cumplía una función informativa, con un propósito noticiario destinado a los grupos analfabetos en ese entonces. Informaba sobre la muerte de alguna persona importante para el pueblo, la toma de una ciudad o sucesos importantes relacionados con la situación bélica que vivía México. El corrido era para el analfabeto lo que el periódico para los ricos. Durante la Revolución Mexicana se inicia la era sangrienta del corrido, que dura hasta la actualidad. Aunque los temas contemporáneos se centran en los enfrentamientos entre distintos cárteles de mafiosos, mientras que durante el siglo XIX y principios del siglo XX se trató de los enfrentamientos acaecidos de la Revolución Mexicana. Dentro de las clasificaciones se encuentran los clásicos corridos villistas. Los corridos villistas hablan de Pancho Villa y sus seguidores, y por lo tanto tratan de la historia y las batallas de la Revolución Mexicana. Estas composiciones exponen un punto de vista de la revolución y se asocian con el norte de México. Por ejemplo, el corrido de Pancho Villa dice: "Yo peleo por la justicia y también por la libertad, y la quiero para el pueblo por toda la eternidad", explicando algunas de las posturas políticas y creencias que tenía el general Francisco Villa. Los corridos zapatistas. Los corridos zapatistas representan la memoria colectiva y el sentimiento de la gente de los pueblos del sur. Los seguidores de Emiliano Zapata o zapatistas consistieron en campesinos del sur de México, muchos de ellos indígenas que quisieron su tierra y reclamaron su autonomía política al gobierno durante la Revolución Mexicana. Por eso muchos de esos corridos tienen como tema principal sus deseos y exigencias fundamentales. Los que escribían los corridos zapatistas eran campesinos semiescolarizados, por eso el contenido era más importante que la forma, la cual se descuidó un poco. Las ideologías fundamentales que representaban los corridos zapatistas eran sobre tierra y libertad. Ejemplos de corridos zapatistas: el corrido del espectro de Zapata. Habla de la vida de Zapata desde la batalla de Cuautla entre Zapata y los federales en 1911, cual el líder revolucionario tomó el control del poder del país hasta su muerte increíble, cuando muchos lloraron por sus culpas y reposo. Se describe a Zapata como un personaje muy querido por allá, lo que explica que incluso durante su muerte, su espectro o fantasma tenga la capacidad de liderar procesos revolucionarios que aún no llegaban a su meta y ser un líder para los revolucionarios. Estos corridos fueron un símbolo del ejército y de los campesinos de Morelos y fueron muy importantes para contar la historia de la Revolución Mexicana desde su punto de vista. Varios años después, en la década de los 90, esos corridos fueron un símbolo del ejército de los campesinos de Morelos y fueron muy importantes para contar la historia de la Revolución Mexicana desde su punto de vista. Si bien es complejo porque un mismo corrido puede estar inscrito en más de una categoría, y al dividirse de esta forma se deja de lado su temporalidad, puede otorgar algunas luces a los investigadores del corrido mexicano. Los corridos se dividen en históricos, revolucionarios, agraristas de la revolución cristeros, políticos, líricos de fusilamientos, de valientes, de bandoleros, entre otros muchos más. Durante la Revolución Mexicana el papel de la mujer cambió y estas empezaron a ser importantes como soldaderas, campesinas y maestras. Es posible observar la relevancia de estos en los corridos cuyos personajes son femeninos. Además que gracias a la veracidad a la que aspira el corrido, es posible observar en estas canciones cuál era la representación que se hacía de ellas en esa época. Algunos de los corridos muestran cómo las mujeres rompieron con el papel tradicional que les asignaban la sociedad y optaron por ejercer roles que antes ejercían exclusivamente los hombres.
Sin embargo, la mayoría aborda el tema de la mujer desde el punto de vista que tienen los soldados acerca de sus novias, amantes, esposas o viudas, al igual que lo hacía el romance español, tratando a la mujer desde el punto de vista masculino. Desde esta época vienen dos de los corridos más famosos, como son la Adelita y la Valentina. Damas y caballeros, esta fue una pequeña introducción al corrido mexicano desde la época de la Revolución Mexicana, con sus funciones, variantes y todo lo que lleva el contexto del corrido mexicano. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Alejandro Chávez y estás en el canal de Puras Gruperas. Si te gustó, dale like y comparte. Y por favor, regálanos una suscripción. Que tengas un excelente día.